Porque precisamente el problema principal que hay, y sé que parece que a veces es muy pesado con lo militar y tal, pero detrás del desarrollo civil hay un desarrollo militar impresionante. Internet se desarrolló porque era una red para compartir información militar. Los mayores avances de la historia tecnológica del mundo han sido por guerras. El radar, el sonar, el avión, el submarino, la mayoría de químicos... Quiero decirte, sí. La división esta japonesa de que experimentaban con humanos, que habían salido un montón de fármacos. Y el problema es que las IAs te dan, por ejemplo, los drones, como sea una IA capaz de seleccionar ella solo objetivos y tal, tú estás deshumanizando la guerra y eso es muy peligroso. Los famosos drones que ahora se te conducen, que tienes que sacarte un carnet, ¿por qué fueron? ¿No fueron por uso militar al principio? Sí. A ver, es que al final tú lo que... O sea, es súper económico y porque no estás poniendo en peligro una vida humana, te lava las manos y dices, no, yo no voy a matar a nadie, lo va a hacer el bicho. O sea, yo o sea, moralmente no te vas a comer la cabeza, porque se va a meter un misil, se va a cargar a tal y yo me lavo las manos. Ya, bueno, y lo estamos viendo con la guerra de Israel, como las masacres que se está haciendo, pues tú imagínate eso con drones. Que eso lo hablaba yo con Tomás, precisamente. O sea, solo usando drones, vaya, se están usando drones, pero es que va a ser infernal, porque no va a haber, o sea, las barreras que tenemos como seres humanos de... ¿Cómo decirlo? De empatía, que dentro de la guerra es muy jodido, pero... Y hay muchos casos de barbarie, pero donde ya hay problemas, no va a haber barreras y va a ser un sálvese quien pueda. Que lo hablaba yo contigo, que yo no tengo ni idea de guerras y tal. Entonces, desde un punto de ignorancia, yo decía... bueno, yo te he consultado, yo te preguntaba... ¿Por qué o sea, ¿en qué momento se traspasó la barrera en la que se bombardea a civiles? O sea, ¿cómo bombardeas un hospital? Bueno, cualquier cosa que no sea gente que quiere ir directamente a la guerra. Y luego incluso la gente que defiende realmente a su país, pero muchas veces no estás ni defendiendo a tu país. Estás defendiendo a una persona que ha causado un problema. Por ejemplo, imagínate que ahora de repente Pedro Sánchez decide bombardear por la cara... a Francia, que nunca sería por la cara, pero imagínate que por la cara bombardea a Francia. Tú no estás defendiendo a España, tú estás defendiendo a Pedro Sánchez, que es un subnormal que la lía que flipas por la cara. Depende. Vale, pero por eso digo que, o sea, muchas veces esa persona que ha creado el conflicto huye y se enfrenta a la guerra y tú estás precisamente defendiendo a esa persona. Tú mueres y muere gente inocente por defender a una persona que está escondida. Entonces, ¿qué sentido tienen muchas veces las guerras? A ver, es muy jodido, es una pregunta muy jodida. Eso por una parte, que luego entiendo que haya guerras que se han dado por recuperar este territorio que me habrían robado, que quiero conseguir este territorio o quiero conseguir esta cosa. Hay muchas materias, entonces, pero, bueno, por ejemplo, hay guerras que son inevitables y que se deben librar. O sea, la Segunda Guerra Mundial era una guerra... Repito que soy un ignorante, que no tengo ni idea de esto, ¿eh? Yo solo pregunto. Pero la Segunda Guerra Mundial era una guerra que se tenía que librar porque... O sea, el equilibrio mundial no es ya que estuviera en peligro, sino que iba a caer en manos... O sea, sí que es verdad que Hitler no quería conquistar el mundo y todo esto, pero si hubiera conseguido ganar... Si la URSS hubiera caído, nos íbamos todos a tomar Estaremos ante una sociedad europea totalmente distinta de la totalmente que vivimos distinta, hoy. mucho más radical, mucho más peligrosa, mucho más intolerante. O sea, a mitad de, quiero decirte. Y la gente que defiende... hablar de lo que hacían y la los gente nazis, que dice, ¿sabes? no, Hitler es el villano de una historia mal contada y todo eso. Yo digo que la mitad de España estaríamos muertos. Porque tenemos un mestizaje, tenemos latinos, tenemos árabes, tenemos... quiero decirte que los españoles y los latinos que alguno hay el que apoyan todo esto. No miro Argentina. Estarían muertos la mitad. Pero al final... Sí es verdad que es lo que tú dices de que tú estás librando la guerra por un tío que está escondido en su búnker en tal, pero sí es verdad que hay guerras que hay que librarlas. O sea, si a ti te vienen y te vienen a atacar, como es el caso de Ucrania, pues hombre, tú tienes todo el derecho del mundo a coger un fusil y defender tu país y tu patria como debe ser. Ahora bien, por ejemplo, pues todos los ataques que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, al final lo que estaba haciendo era expansión pura y dura, que es verdad que tenía sus motivos. Había recibido unas sanciones bestiales le quitaron Danzig, Alemania le quitan la cuna de Alemania, que es Prusia. Se la quitan. O sea, tú como un país, es como si nosotros nos cogen y nos quitan Asturias, que es, o sea, no voy a decir la cuna de España, pero pues el territorio desde el cual se empezó España, el resto es tierra conquistada. Eso es, que realmente nos conquistaron, pero bueno. Que es el núcleo de donde, si a Italia le quita Roma,
O a Inglaterra le quitas la zona de Londres. Sí. Quiero decir, tú no puedes hacer eso y esperar que no pase nada, no pase nada. ¿Algún país permitiría, bueno, a un país me refiero, no a un país medianamente grande o mediano, bueno, un país con notoriedad, ¿permitiría que se le robara algún territorio? O sea que... No, es que los argentinos pueden hablar de la guerra más O sea, un territorio como por ejemplo puede ser esas Canarias, porque sé que España no permitiría que se robara esas Canarias, pero algún país lo permitiría. Ya nos pasó con el Sáhara, que el Sáhara era español. Que mira cómo está ya. La gente tenía pasaporte español y espérate, Tomás, y espérate con con Ceuta y Melilla. Con Ceuta y Melilla, a ver, que es, o sea, ya lo dije y lo vuelvo a decir, Ceuta y Melilla tienen bastante más historia que el actual Marruecos. Que yo creo... y llevan existiendo desde antes del actual Marruecos. No me vengáis a decir del califato de y los a tomar por culo. Además de que los califatos que hubo durante la guerra entre cristianos y árabes en España, durante la Reconquista. Todo esto no eran marroquíes, eran de Arabia. O sea, de la otra parte de África. No me vengáis ahora. Almohades y almorávides, quizás. Bueno, eso es bastante antes. Sí. Pero Califato Mella y todos estos no eran. No tenían raíces, las raíces de tal. Pero bueno, respecto a las guerras y todo eso, sí es verdad que luego hay guerras. O sea, Vietnam, por ejemplo, fue una guerra de... Por ejemplo, luego tienes las Torres Gemelas, a ti te lanzan un avión contra 2 torres, se cargan a toda la gente que se tal, pues no te queda otra. Es una declaración de guerra, vamos, claro. Como Pearl Harbor. O Pearl Harbor, te acaban de machacar la flota. Pero es que al final te va a pasar un poco lo que me pasó. Si te hacen eso y tú no respondes, al final te puede pasar un poco lo que pasó con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que Alemania decía, bueno, pues me anexiono a Austria, luego quito los Sudetes, luego quito Checoslovaquia, y Francia y Alemania, Francia e Inglaterra. Bueno, vale, no lo vas a hacer otra vez, ¿no? It's fine. Adolf, no, tranquilo, y ellos, vale, chill. Y conquistan Polonia y ahí sí que ya tienen que declarar la guerra. Pero Chamberlain, lo único que consigues es que te vayan cogiendo el brazo cada vez más. Como un abusón. Sí. Que si le dejas un día, pues sigue claro. Sí. O sea, hay guerras que es como tú dices, que es Vietnam, Afganistán, como cuando los comunistas atacan Afganistán. Todo esto que son guerras que son por los putos intereses de una serie de personas, pero luego hay otras guerras que no, que ya no sé hablar, que hay que librarlas. Sí, claro. Estados Unidos, por ejemplo, últimamente lo que ha hecho ha sido, por unos intereses de un grupo de gente, entrar o no entrar. Por ejemplo, en Israel están haciendo lo que están haciendo porque en Estados Unidos hay una serie de lobbies que apoyan al gobierno monetariamente, principalmente porque las campañas se las financian estos lobbies. Como uno de los lobbies principales, pues en Estados Unidos, igual que son las armas, la venta de armas, las empresas de armas, pues el lobby judío. ¿Por qué ahora mismo no se puede entrar en Israel para parar la guerra? Porque el lobby judío está presionando al gobierno y ya bastante que están diciendo... Bueno, pero por otro lado luego le están pasando armas. Pero es muy complicado. Y el tema de empezar a bombardear población civil, eso viene de la Primera Guerra Mundial, de que cuando ya la guerra se enquista de tal manera que tú no puedes machacar a tu enemigo porque es igual que tú y tu enemigo no te puede machacar, pues ¿qué queda? Pues hay que tratar de que esa ¿cómo se dice? De reventar esa igualdad. ¿Y cómo lo haces? Pues atacas a lo que detrás para... Sí, es terrible, eso pero... no va así, eso... O sea, desde un punto de vista moral es... O sea, que no te quedas más te rindas, tío. No, o sea, o sea, es un asesinato, tío. O sea, a ver, yo creo que se ve realmente... Pero creo que es un crimen de guerra eso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Vale, pues, o sea... también hay que decir que es una pirada la historia hay que mirarla desde el punto de vista de la época. No podemos mirarla desde nuestro punto de vista actual, que cambia mucho. En aquella época no era un crimen de guerra. Es terrible, es algo terrible y se vio muy mal, pero no era un crimen de guerra en aquella época. En la Segunda Guerra Mundial ya sí. Es que es asesinar a alguien que no te ha hecho nada, tío. Claro que no. Pero a veces se nos olvida que somos animales y que el ser humano, sí, muy morales ya somos y muy racionales y muy todo, en posiciones de poder eres capaz de lo que sea por conseguir algo. Y a veces se nos olvida. Y evidentemente... Mao. Mussolini.